Rato del audio. This meeting is being recorded. Muy bien. No sé si hace ruido mi ventilador, mira. Ok, muy bien. Entonces, hoy le damos la palabra a nuestro querido hermano Marcelo Aptekman. Difícil de pronunciar para mí ese. Mira que tengo... Schoenberg, ¿es más fácil? Más fácil ese. Es Schoenberg. Sí. Muy bien. Bienvenidos todos y largamos. Bueno, muchas gracias, Ángel. El título por ahí parece raro. Además, la palabra Dios está escrita de una manera que a muchos les llamará la atención. Pero está escrita así por un motivo en especial que tiene que ver con el tema. La verdad que la pregunta de si Dios es violento ha sido una cuestión para la polémica entre cristianos y judíos desde hace muchísimo tiempo. Alrededor del año 130 o 140, hubo un obispo, hijo de un obispo de Sinope, que planteó que el Dios del Antiguo Testamento cristiano es un Dios violento y malvado, y que el Dios del Nuevo Testamento cristiano es otro, totalmente diferente. Por lo que planteó que las Sagradas Escrituras del cristianismo no debían incluir el Antiguo Testamento y editó su propia versión de la Biblia cristiana, en un momento en el que todavía no había un canon cristiano ninguno establecido. 4 años más tarde lo declararon hereje y lo expulsaron de la iglesia. Pero el detalle es que durante esos 4 años, ese hombre, Marción, mandó copiar a mano, en aquella época no había imprenta y era muy caro escribir un libro, mandó copiar muchísimas copias que envió como regalo a todas las comunidades cristianas. Su versión editada por él de las cartas de San Pablo, de uno solo de los evangelios, evidentemente no desapareció inmediatamente de la cristiandad. Porque si bien lo expulsaron, las Sagradas Escrituras que donó quedaron ahí en uso por lo menos 40 años más, hasta el año 180. Y en muchos casos probablemente 60, 80, 100 años más. Con lo que la tendenciosidad antijudía de Marción persistió y formó parte de una tradición interpretativa antijudía que la mayor parte de la Iglesia en un principio rechazó, pero que de todos modos sobrevivió. Entonces, el tema de si Dios es violento o no, tiene esta larguísima historia previa que acabo de tratar de resumir. Arranca desde ahí como polémica entre judíos y cristianos. Ya antes había preguntas en ese sentido en el pensamiento judío. Y lo que yo quiero proponerles hoy es un abordaje diferente del de Marción. Quiero aprovechar esa pregunta no para la polémica, sino para reflexionar sobre quiénes somos. Y la verdad que es un tema que a mí me viene ocupando desde hace algunos años ya,
Y quiero compartir con ustedes algunos renglones que extraje de un artículo que escribí sobre este tema. Cuando en el libro Éxodo Dios le revela a Moisés que su nombre es, y da las 4 letras famosas, que en castellano se escriben YHWH, y que algún miembro del grupo pronuncia Yahweh, o Jehová, o otros. Bueno, cuando Dios le revela a Moisés que ese es su nombre, le dice que ni siquiera los patriarcas le conocieron por ese nombre. Sin embargo, en el libro de Génesis, los patriarcas ya lo habían usado ese nombre. Y ahí surge entonces una aparente inconsistencia en el texto, que originó mucho sesudo análisis y dio origen a lo que se denominó la hipótesis documental. La hipótesis documental fue desarrollada por un teólogo protestante alemán, Wellhausen, que después de que la desarrolló le prohibieron enseñar teología. Y encima, como el tipo escribió con un tinte bastante peyorativo hacia todos los judíos, del lado judío sus tesis al principio tampoco fueron bien recibidas. Más bien era anatema. ¿Cómo vamos a permitir un análisis del texto discutiendo lo que la tradición afirma? Pero la aparente incongruencia estaba allí, y no es esta solamente. Por ejemplo, cuando en Deuteronomio 34:5 dice, y allí murió Moisés, siervo del Señor. ¿Fue Moisés mismo en vida el que personalmente escribió y allí murió Moisés? Como decía la tradición, que los libros los había escrito Moisés. Bueno, la realidad es que hasta los más tradicionalistas han aprendido a convivir con la idea de que nuestro mundo no es plano ni es el centro del universo. Algunos además entienden que el estudio de la historia de cómo fueron escritos la Biblia y el Talmud no es solamente de interés académico. Incluso ese estudio puede ser de sumo interés para los tradicionalistas, creyentes, practicantes, porque la esencia de la tradición no es respetada cerrándose al avance del conocimiento. ¿Acaso la luz de los textos eternos no ilumina más cuando se les priva del apoyo externo en una dramática y teatral revelación? No para todo el mundo, pero para mucha gente sí. Cuando se les estudia por sí mismos como textos, no dan testimonio del valor divino de su inspiración y del milagro puramente espiritual de cómo fueron reunidos los fragmentos y los párrafos y los libros hasta dar lugar a la Biblia. Bueno, toda esta introducción era necesaria para que podamos abordar el tema de Dios. ¿Es violento? El problema es que si nos permitiésemos decir que es violento, le estaríamos calificando de un modo que la mayoría estamos de acuerdo en que es negativo. Hola, ¿no? señor Héctor, buenas tardes. Yo soy la señora Susi, que le compré la otra semana anterior el reloj. Y Yo no vendí ningún reloj la semana pasada, ¿eh?
Sí, no se calmó acá, no sé por qué no se calmó. Disculpe. ¿Ok? No soy vendedor What? de relojes. What? Bueno, decía que si nos permitimos decir que es violento, lo estaríamos calificando de un modo negativo. Y podemos dedicarnos honestamente a tratar de hacer la obra de Dios cuando al mismo tiempo lo vemos negativamente. La pregunta, ¿Dios es violento?, es para mí una invitación a reflexionar sobre lo que las Sagradas Escrituras nos dicen hoy a nosotros. Lo que no excluye para nada estudiar seriamente toda la tradición interpretativa que muestra el camino que recorrieron para llegar hasta nosotros. El primer mandamiento de todos los mandamientos es que amemos a Dios. ¿Podemos amar a un Dios violento? Cumplir con una serie de normas impuestas por un legislador violento ¿nos haría seres éticos y sensibles al sentimiento del otro? Sin todas sus narraciones. El problema es que la Biblia, para ser escrita, necesita de cosas con las que los seres humanos podamos identificarnos. Necesita de imágenes, de metáforas. Porque sin sus narraciones y poesía, la Biblia, ¿qué sería? Un árido tratado de leyes, o, para decirlo con las palabras de Isaías 56:4, un árbol seco. Y podemos realmente tener la soberbia de eliminar el lenguaje que nos parece violento de las narraciones o los prejuicios de los redactores humanos de la Biblia sin perder la sustancia del texto. ¿No correríamos el riesgo de tirar el bebé junto con el agua en el que lo hemos lavado? Entonces, ¿cómo hacemos para que Dios, tal como se nos presenta en la Biblia, con todas sus diferentes perspectivas, sea nuestro guía hacia una vida ética? Bien, la hipótesis documental plantea que la Biblia es una colección de libros escritos por muchas personas, a lo largo de muchos siglos, y que estos redactores fueron personas inspiradas por Dios, y que sus concepciones, aunque a veces contradictorias entre sí, son profundas y paradigmáticas. Como todo ser humano, aquellos redactores consideraban aceptables y a veces daban por sobreentendidas algunas de las creencias y costumbres de su época. La aparente contradicción entre cómo describe la Torá la naturaleza generosa de Dios y la violencia en otros versículos podría entonces tal vez resolverse diciendo que unos y otros versículos son obra de autores humanos. Pero eso todavía no resuelve cómo posicionarnos éticamente ante las caracterizaciones negativas que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. El problema profundo es que sin importar quiénes las hayan redactado, las Escrituras lo presentan a Dios con rasgos que parecen humanos. Y entonces, si nos confundimos, tal vez creamos que podemos opinar sobre su conducta como si fuese la de cualquier vecino. Reconocer la diversidad de voces en la Biblia y comprender de qué manera las distintas visiones han contribuido al desarrollo del judaísmo y de la Biblia puede contribuir a una atmósfera de aceptación de la diversidad. Por eso, la reflexión sobre la supuesta violencia de Dios es una oportunidad para reconducir nuestras energías espirituales desde la letra hacia Dios,
que nos dio la inspiración para esas letras. Antes de opinar irresponsablemente sobre si Dios es violento, es necesario que recordemos ante quién estamos. Para decirlo en las palabras del Nuevo Testamento, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Esto es de Romanos 9:20. En síntesis, no deberíamos permitirnos juzgar a Dios porque correríamos el riesgo de profanar su nombre, por apegarnos a las palabras de personas inspiradas por Dios, pero no ajenos a los prejuicios y usos de su época. Lo que la Biblia nos dice es fundamentalmente, para mi lectura, que amar a Dios consiste en proceder de modo recto, misericordioso y justo, porque Dios y su pueblo deben ser asociados con lo justo. Y además nos enseña a tener cuidado al mencionar su nombre. Por eso el título de esta charla tiene la palabra Dios escrita de manera rara, como para que uno, al leerla, ahí nomás tenga que detenerse y pensar un segundo. Esto no lo inventé yo, es tradicional en la práctica judía desde hace mucho tiempo. Servir a Dios conlleva una responsabilidad. Cuando la gente ve en los religiosos decencia, integridad, humildad y compasión, entonces el nombre de Dios es santificado. Según el filósofo medieval judío Maimónides, si un sacerdote hace cosas que provocan habladurías, dependiendo de cuán notoria sea la posición de ese sacerdote, puede que con su conducta personal esté profanando el nombre de Dios. Cuando el ejemplo o las enseñanzas de una persona dedicada a servir a Dios son asociadas con el desprecio del otro, entonces el nombre está en riesgo de ser profanado. En esta época en la que calificar a alguien de violento es adjetivarlo negativamente, quien dijese que Dios es violento estaría declarando lo que ningún ser humano puede saber y contribuyendo a que otras personas se alejen de su palabra. A veces, lo que la Biblia dice que debemos hacer choca con la sensibilidad ética de hoy en día. En Occidente nos parece inaceptable condenar a muerte a quienes no cumplen con el descanso del Shabbat, como dice Éxodo 31:14 o Números 15:35. Nos parece excesivo apedrear hasta la muerte a una joven frente a la casa de sus padres por haber cometido el delito de practicar relaciones sexuales prematrimoniales, como Deuteronomio 22:21. Por suerte, como saben los abogados, una ley puede ser interpretada de muchas maneras, y además las mismas palabras leídas por otra persona quieren decir otra cosa. Cada uno termina de escribir el texto de la Biblia al leerlo e interpretarlo. Por eso, el judaísmo rabínico no escatima esfuerzos para llegar a la resolución colectiva y consensuada del conflicto entre quienes sostienen diferentes interpretaciones de una misma norma. Una muy antigua narración que no fue incluida en la Biblia, pero es muy antigua, cuenta que en presencia de Dios, Moisés dijo: Señor del universo, ¿cómo haremos para aclarar estas cuestiones? Y él le respondió: seguimos el dictamen de la mayoría. Si la mayoría declara impureza, es impureza. Si declaran pureza, es pureza. También hay otra narración que explica cuál debe ser la intencionalidad que justifique atreverse a modificar una norma tradicional. Resulta que en cierta ocasión un romano
desafió a Rabbi Akiva a responder a esta pregunta. Si el rey ordena encerrar a alguien en un calabozo y otro súbdito lo libera, ¿esa desobediencia a las órdenes del rey no es una traición? La enseñanza de Rabbi Akiva fue a través de una parábola. Una vez un rey estaba enojado con su hijo y ordenó que lo encierren y priven de comida y bebida. Uno de sus súbditos le desobedeció y le llevó comida y bebida al príncipe. Ahora bien, pregunta Rabbi Akiva, ¿no opinas que tal vez cuando el rey se entere de que alguien ha rescatado a su amado hijo, cubra a esa persona de regalos? Y nosotros, todos los seres humanos, somos sus hijos. Entonces, la aplicación misericordiosa de toda ley está justificada. Conscientes de que el corpus de leyes bíblicas presenta requisitos problemáticos, los rabinos desarrollaron una serie de principios de segundo orden para modificar la legislación primaria. Son principios, se les denomina metahalágicos, que van más allá de las halajás, la ley. Uno es Darkei Noam, caminos de amenidad, y otro es Kiddush Hashem. Esto lo voy a leer bien. Según el rabino en jefe del Estado de Israel, las leyes de Darkei Shalom surgen de la fuente moral de la Torá, cuyos caminos son deleitosos y todas sus veredas son paz. Fueron sabiamente instituidas por nuestros sabios de antaño y son obligatorias para todos nosotros. Es decir, es obligatorio para todos nosotros, ante una ley que consideramos demasiado severa, cruel o violenta, somos convocados a reinterpretarla. Y entonces, el Darkei Shalom tiene el poder de determinar cómo deben ser interpretadas nuestras leyes y de permitir cosas que los sabios prohibieron. Incluso permiten la transgresión de algunas prohibiciones de la Torá. Por ejemplo, un ejemplo. La ley del hijo rebelde, que según dice la Biblia, debería ser condenado a muerte. Bien, esa sentencia nunca será pronunciada por un juez rabínico. ¿Por qué? Porque hay normas posteriores que hacen imposible que sea ejecutada. En primer lugar, una de esas normas es que cualquier juez que condene a alguien a muerte será considerado para la ley un asesino. Por otra parte, para que se cumpla esa sentencia y se ejecute al hijo, se agregó la cláusula de que los que deben iniciar la ejecución de apedrearlo hasta la muerte sean el papá y la mamá de ese hijo, consecuentes con su acusación. Y entonces, la ley no se aplica. Hoy en día consideramos que en lugar de ejecutar a un hijo rebelde, haríamos bien en tratar de buscar ayuda para asistirle y enderezarlo. No solo en el mundo judío. Ahora bien, aunque la ley ya no se aplique, conviene estudiarla para recordar y valorar el recorrido que hicimos para llegar a hoy. Y ante el problema de si Dios promulgó leyes que hoy son inaceptables, aún en el caso de que las reinterpretemos de modo que no las apliquemos, esto todavía no es una solución satisfactoria para mí, mientras mantengamos que las leyes de la Torá fueron dictadas por Dios a Moisés, literalmente, así tal cual las leemos hoy. Por eso, aunque sé que algunos de los presentes, a quienes voy a invitar a hablar después, probablemente estén en desacuerdo con algunas de las cosas que dije relacionadas con la hipótesis documental,
a mí me parece que es valioso poder acercarse respetuosamente a la Biblia y entender que las cosas que hoy leemos, que nos chocan y que no estamos dispuestos a cumplir porque nos parecen leyes crueles y violentas, tenemos la responsabilidad de reinterpretarlas, y para hacerlo es mucho más fácil si consideramos que fueron obra de legisladores humanos, o por lo menos de quienes tomaron inspiración de Dios y volcaron en escritos que en alguna medida transparentan los prejuicios, valores y circunstancias de la época y la cultura en la que vivieron. Maimónides, por ejemplo, veamos por ejemplo los hechos violentos y la violencia en la narración. Maimónides enseña que toda narración de la Biblia en la que aparezcan ángeles es una visión profética. Identifica a los ángeles de la Biblia con inteligencias o formas abstractas que de algún modo sirven para mediar entre el ámbito celestial y el terrenal. Y dado que no se podría sostener racionalmente que una inteligencia camine o hable, para Maimónides, las narraciones bíblicas que describen ángeles con cuerpos físicos deben en realidad ser relatos de sueños o visiones proféticas de autores humanos, aun cuando el texto no diga claramente que el ángel aparece durante un sueño o visión. Maimónides escribió estas cosas hace casi 1000 años. El problema de la materialización de algunas imágenes de la Biblia sigue todavía vigente hoy en día. ¿Es necesario sostener que el universo fue literalmente creado en 6 días para creer que las verdades morales que nos enseña la Biblia sirven para conducir nuestra vida? ¿Necesitamos creer que las serpientes antes hablaban para entender que puede ser peligroso desobedecer a Dios? Los seres humanos a menudo buscamos imágenes, íconos a los que dirigirnos al orar. Desamparados, buscamos amparo. Y esas imágenes es lógico que sean antropomórficas, que nos remitan a nuestra experiencia humana. Y aunque al pueblo de Israel le fue prohibido tallar imágenes del cuerpo de Dios, le fue permitido imaginar que tenía un cuerpo. Y la Biblia así lo hace. Y dice que tiene un brazo, en Éxodo 13:9, o una boca, en el Salmo 18:9. Los tiempos cambian, todo cambia y las ideas humanas también. Las mismas manos que redactaron el texto de la alianza del pueblo de Israel con Dios, como si fuese un tratado de vasallaje con un soberano del Medio Oriente de hace más de 2000 años, también pusieron en su boca esta palabra. Cito: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Los tiempos cambian, todo cambia, y las ideas humanas también, pero la inspiración divina de esa palabra es atemporal. Un caso particular que me gustaría tratar mínimamente como para ir cerrando esta, para mí, introducción al tema, es el de la violencia contra las mujeres. Yo estoy convencido que hace falta una Biblia para la reconciliación entre judíos y cristianos, pero hace poco leí, y me alegró mucho, que apareció una Biblia para las mujeres. Una Biblia que cuestiona y replantea la violencia contra las mujeres. Bueno, en general, la manera en la que algo se dice y lo que se omite ya es una parte importante de lo que se dice.
Y también sucede así con la Biblia, cuyas leyes y narraciones no dan a las mujeres el mismo trato que a los varones. En las épocas en las que fue redactada, las personas que tenían acceso a la educación y que escribían como escribas, que ejercían como escribas, eran varones, en una sociedad muy diferente de la nuestra. De acuerdo con el sexismo de su época, el texto da por sobreentendido que el sacerdocio es un asunto exclusivamente masculino. Levítico 21. Uno de los mandamientos fundantes dice: no desearás a la mujer de tu prójimo. Nótese que no dice: y no desearás al hombre de tu vecina. Las mujeres en estos textos, redactados hace miles de años por inspirados varones, a menudo son consideradas casi como objetos, comparables a lo sumo a esclavos. Por la escasa atención que la Biblia le presta a sus personajes femeninos, sabemos, por ejemplo, que Noé y su esposa tuvieron 3 hijos y que los 3 se casaron. Sabemos que esos 4 matrimonios estuvieron juntos en el arca y hasta conocemos los nombres de todos los varones: Noé, Shem, Ham y Jafet. Génesis 8:18. Pero no se menciona por su nombre a ninguna de las 4 mujeres de la familia. En la época en la que la Biblia fue escrita, una soltera podía ser obligada a casarse con el hombre que la había violado, siempre y cuando éste pagase el precio estándar que costaba una novia, y el padre de ella estuviese de acuerdo con la transacción. Deuteronomio 22, 28 y 29. En fin, hay varios otros ejemplos de lo que hoy sería considerado violencia de género contra las mujeres. Trabajar la pregunta ¿Dios es violento? Me ha permitido preguntar con firmeza si eso que hoy sentimos como violencia, por ejemplo, violencia contra ellas por cuestiones de género, ¿realmente es violencia de Dios? ¿O es la consecuencia de las circunstancias humanas de cómo y cuándo su voz inspiró a los varones que redactaron el texto sagrado? A menudo la Biblia retoma uno de sus temas, vuelve a tocarlo en otros contextos, como una especie de discusión interna, como si se rehusase a una sola formulación estática, lo que facilita la riqueza en la diversidad de interpretaciones. En el Cantar de los Cantares, por ejemplo, la mujer es de su amado y su amado es de ella. Cantares 6:3. El deseo, que en Génesis es exclusivamente de la mujer hacia su marido, en Cantares es correspondido por el deseo de un hombre hacia su amada. El deseo ya no es usado meramente como una forma de dominio o control unidireccional. Es un instrumento para la reciprocidad en la pasión mutua. La palabra de Dios acerca del control del hombre sobre la mujer ha despegado en el Cantar de los Cantares hacia convertirse en una conversación por entregas sobre las relaciones de género. Este contrapunto entre diferentes partes de la Biblia nos convoca a una lectura más atenta y respetuosa de su palabra, la que se transparenta a través de las palabras que escribieron quienes la oyeron y fueron inspirados por ella. Y yo creo que el tema de si Dios es violento es una buena puerta de entrada para comprender y recordar mejor una parte importante de la historia de las Sagradas Escrituras y también del diálogo entre judíos y cristianos, por lo que conté al principio de Marción y su Biblia totalmente desjudaizada. Bueno, y acá, medio ronco, me callo y me preparo para escuchar
intervenciones, me imagino que Joel por ahí tiene algo para decir. Me encantaría que lo haga. Y que sé que probablemente no esté de acuerdo en algunas cosas que dije, pero para eso estamos, para escucharnos. Muchas gracias por escucharme, por la paciencia que me han tenido, y ahora me toca a mí escucharlos a ustedes. Gracias, Marcelo. Y ahora el que quiera Bueno, expresarse, sí, el micrófono está yo no quiero hablar ahora, quisiera hablar quizás más tarde, si es que me surge algún tema más, pero bueno, no quiero ser el que continúa con... Yo sí quisiera dar mi opinión. Indudablemente estamos dentro de los observantes de la religión judía, estamos en grupos distintos, digamos, ¿no? Yo estoy en la corriente ortodoxa, vos está más alejado, digamos, de esa posición. Para mí Dios fue, es y será. Y la palabra de Dios es eterna. Y la interpretación de la Torá que dan los ortodoxos. ¿Querés decir algo, Marcelo? No, seguí, está acomodando el teléfono. Está acomodando, Quiero decir algo, pero... gracias, no quería interrumpir, te iba a poner la manito. Te iba a decir que tal vez te equivoques. Yo estoy yendo acá a la sinagoga ortodoxa Sheves Achim. Me identifico con la ortodoxia más que con el movimiento conservador, definitivamente. Y desde hace años que estoy leyendo todos los días una página del Talmud. Muy bien. Lo que no quita para mí, que a mí personalmente me enriquezca el estudio histórico crítico, mi comprensión de la Torá. Entiendo que en eso no estén de acuerdo, pero no quiere decir que estemos en movimientos diferentes, sino que dentro de un mismo movimiento puede haber diferentes actitudes personales. Lo aclaro simplemente porque vos dijiste, y yo estoy acá y vos estás ahí. No, Sí, por ahí entendí. estamos más cerca de lo que pensás. Listo. Sí, es probable. Pero desde la perspectiva de la ortodoxia milenaria, la posición es otra. ¿Claro? Esto es lo que yo pienso. Bueno, continúo yo, no sé, ¿quiere alguna observación? Sin relación con lo que, Metele, si nadie quiere hablar. con lo que dice Rubén, ¿no? No solamente la Biblia trata de violencia de género, sino violencia en general. No hay que ser violento. Hay que ser misericordioso. Y eso no es cosa del Nuevo Testamento, sino también es una de las bases del judaísmo. El principal mandamiento en el judaísmo, como sabemos, es ama a tu prójimo como a ti mismo, es decir, el amor al prójimo, responsabilidad por el prójimo. Incluye todo lo que hoy en día llamamos violencia en general, violencia de género. Los valores siguen siendo los mismos que hay que defender, me parece a mí. Creo que y si no compartimos actitudes de ciertos sectores de la sociedad, bueno, no quiere decir de que en algunos casos, en el caso mío, no lo ataquemos. En algunos casos sí, en otros casos pues creo que no hay por qué atacar actitudes o tendencias o no son las que uno tiene, ¿no? Como por supuesto que la relación ideal, como dicen varones y mujeres, pues, está bien dada en el Cantar de los Cantares, ¿no? Que es una relación de
y que en la interpretación judía no es entre el rey y una reina, también, sino entre Dios y el pueblo de Israel. Eh, que bueno, pero eso dan cosas para análisis mucho más, más específicos. Me pareció muy claro y muy instructivo lo que vos dijiste, Marcelo. Y bueno, no quiero atenderme más sobre el tema, quisiera escuchar a otros compañeros, otros hermanos, y ver cómo continuamos. A mí me gustaría agregar algo así como complementando, digamos, la exposición y lo que estamos hablando, que en alguna manera lo he ido insinuando también Marcelo en algún momento, y yo lo diría de esta manera: los seres humanos somos los que hemos ido cambiando a través de los tiempos. Entonces, eh, el pensamiento que se pudo haber expresado en los escritos antiguos en un contexto en donde la cultura permitía cierto tipo de cosas, es probable que la misma escritura refleje parte de eso, de ese momento, digamos, ¿cierto? El otro día dábamos el ejemplo, hablando de algunas modificaciones en la ley, por ejemplo, en la ley del matrimonio o en la ley de ojo por ojo, cosas por el estilo, en que eso se fue modificando en base a lo que estaba pasando en las diferentes culturas primitivas, en la que se estaba matando de una manera, sea por venganza, digamos, sea por un sentimiento de odio, etcétera, y no tratando de ser justos. Ese es un proceso que obviamente cuando uno lee la ley del talión hoy no suena feo, pero en ese momento era una ley que modificaba algo que estaba peor. Y así fue pasando lo mismo con la ley que permitía el divorcio. En un momento era importante porque se estaba haciendo por cualquier motivo, entonces Moisés empezó a poner algunos elementos, digamos, que justifiquen más razonablemente. Y así fue todo un proceso, digamos, a través de los siglos, en el que, de acuerdo al momento histórico, se va usando un lenguaje que hoy nos suena fuerte, nos suena agresivo, pero en su momento no lo era tanto, digamos. Y si uno va hacia atrás, uno va viendo que el momento X es mejor que el anterior y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la misma evolución del ser humano hoy nos hace mucho más sensible a, a- a lo que antes era natural en muchos casos, ¿no es cierto? A mí más bien me llama la atención exista en los textos bíblicos cosas que yo llamaría así tipo contraculturales, digamos, en el sentido como los que acaban de mencionar del Cantar de los Cantares, es decir, en un contexto en donde en general eh, más bien el hombre se posesionaba de la mujer, que en Cantar de los Cantares diga lo contrario, se permite decir lo contrario, para mí son cosas. Y así va a haber muchos textos en la Biblia que justamente nos van a mostrar todo lo contrario de lo que en el contexto cultural era natural. Entonces hay un juego permanente de ir comprendiendo lo que era natural, no solo en Israel, sino en los pueblos alrededor de Israel, y posteriormente en toda la historia pasa exactamente lo mismo, digamos. Siempre ir entendiendo en medio del contexto que se está diciendo eso o se está usando. Y lo mismo pasa hoy, con esto termino, con las mismas interpretaciones bíblicas. Las interpretaciones bíblicas han sido condicionadas por la manera de pensar en ese momento. Es decir, no muy lejos de nosotros, ya por los años 50, éramos mucho más duros para entender los textos bíblicos y condenar y tratar de usar los textos para condenar, cuando hoy día ya tenemos una lectura totalmente distinta. No todos, porque siempre ese proceso no se va dando igual en todo el mundo. Hay lugares en que esas cosas todavía siguen, pero en general hay toda una evolución que todo va a depender un poquito de
la lectura esa cultural del momento en la que estamos haciendo la lectura del texto sagrado. Hola, ¿se escucha? Sí, padre. Sí, permiso, no toco mucho porque tengo miedo de quedarme sin audio, sin video, así que si se escucha, bueno, primero felicito a Marcelo por este momento que nos ha compartido y en base a todo lo que él dijo y compartió, quería contar una anécdota que a los 13 o 14 años tuve con un sacerdote y un grupo de personas que estudiaban las Sagradas Escrituras. No recuerdo exactamente el texto, no lo recuerdo, no recuerdo si era del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, pero hablaba de la ira de Dios. Entonces, recuerdo que alguien en ese grupo de estudiantes de la Biblia le dice al sacerdote que era profesor de Sagradas Escrituras y que a la vez manejaba muy bien el griego, el hebreo, el latín, las llamadas, entre comillas, idiomas muertos que de muertos no tienen nada, están más vivos que nunca, y le pregunta, ¿por qué habla de la ira de Dios? Y entonces el sacerdote le responde, mira, en realidad Dios no sufre de ira, porque la ira es una imperfección y Dios es perfecto. Y le dice, lo que pasa es que es una forma o un tecnicismo para darnos a entender la justicia divina. Y el otro que estaba ahí también en la clase, en el curso, le sigue haciendo preguntas y le dicen, no te olvides que esto fue escrito por hombres. Si el agiógrafo, o sea, el escritor, conducido por la gracia de Dios, no te olvides que tiene también parte que ver el hombre. Y dentro de esos tecnicismos o formas nos quieren dar a entender ciertas realidades donde a veces nos marca también un texto de Isaías 6, dice, que habla, por ejemplo, del ángel de Yahvé que se cubre con una parte de sus alas, su parte alta, media y baja, y en la realidad los ángeles no tienen alas, son seres espirituales. Entonces vuelve otra vez el sacerdote como a explicarnos que nunca perdamos de vista que aunque no deja de ser palabra divina, tiene mucho de humano. Y me acordaba de esta anécdota por lo que nos estaba explicando, ¿verdad? Marcel. Dentro también de la teología cristiana y de los avances de estudios, en el Nuevo Testamento en este caso, también están los llamados métodos, y ahí también entra el histórico crítico. Los alemanes eran pioneros, un tal Bollmann, si no recuerdo bien, eran pioneros en este examen histórico crítico de la palabra del Señor. Y siempre tenían la contestación de la otra parte, que eran los biblistas o teólogos católicos. Sin embargo, también dentro de la cristiandad se ven ciertas tendencias. La histórica crítica, repito, de los protestantes con Bormann a la cabeza, o las partes más, digamos así, defensoras de lo más tradicional por parte de la teología católica. Pero nunca perder de vista que, repito una vez más, es palabra de Dios y es divina, pero a la vez tiene esas cuestiones propias del ser humano, las imágenes, las metáforas, y son realidades humanas, porque como también decía Marcelo, si no sería algo seco, tendríamos, no sé, una legislación y creo que nos dormiríamos. En cambio, por medio de esas imágenes y metáforas, ya sea con ángeles alados o no alados, o ya sea que se hable de una forma o de otra, no perder de vista que no por eso deja de ser palabra de Dios. Bueno, ese sería mi aporte. La verdad que uno sigue aprendiendo y agradezco también
los distintos comentarios porque nos vamos entre todos ayudando a conocer un poquito más. Sí, Muriel. ¿Levantaste la mano, Muriel? Sí, perdón que no pude estar antes, estaba afuera en el centro, venía en viaje, así que no lo pude escuchar a Marcelo, me hubiera encantado. Pero más o menos me doy cuenta lo que estuvieron hablando recién, Ángel y Alejandro. Toda la Biblia nos enseña que Él nos ama, nos disciplina, pero se enfurece. Y en la furia está la ira contra el pueblo. Y es lo que más bronca tiene es con su pueblo, justamente. Así que desde las antiguas a las nuevas, siempre nos está indicando, vuelvan a mí, dejen a los Baales. Entonces, todo el tiempo hay pasajes que nos cuentan de historia, pero siempre está enojado. Justamente yo estaba leyendo Segunda de Reyes, que son todos los reyes, ¿no?, de Judá, de Israel, y van indicando los errores, las faltas y todo, y él está enojadísimo, y siempre le está diciendo que se corran porque van a tener esto, lo otro, y lo tienen, y van a padecer. Y bueno, acá Alejandro nombró Isaías 6, y sí, Isaías 6 le está diciendo justamente quién puede ir por nosotros, o sea, la familia celestial, quién puede ir a hablar al pueblo mío. Entonces, Isaías mismo escribe, y todo lo que está escrito en la Biblia no es que está escrito por los hombres, los hombres son profetas secretarios de Yahweh. Todas las palabras son de Yahweh, no hay nada del hombre. El hombre es un instrumento que utiliza Yahweh. Así como los ángeles. Los ángeles son de la familia celestial, existen, los vieron, están bien descritos. Cuando tenía que hacer la ciudad o el templo, es codo de ángel como codo de hombre, o sea, tiene nuestra dimensión, ¿sí?, como un hombre, pero tiene alas. Y no lo podemos ver porque no lo merecemos ver. Ningún humano puede ver a los ángeles porque no lo merecemos. En la época del Edén sí lo veía Adán y Eva. Con los serafines se intercambiaban, veían. Una vez que pecaron, se disolvió todo. Y toda la humanidad muy pocas veces relata la Biblia que tienen contacto el ángel Gabriel, el ángel Miguel. Bueno, así que Jaime Copec levantó la mano, Ángel. sí, Isaías, estoy esperando a que termine, Muriel. Cuando ya resumo, le dice, bueno, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Por eso no lo querían a Isaías. Bueno, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, porque Isaías se los dijo, son pueblo terco, que no escuchan. Bueno, y acá lo dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Entonces dice, yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. O sea que es con la disciplina y con todo esto nos está haciendo ver y lo vivimos, o sea, en estos tiempos vivimos de otra manera, nos está corrigiendo todo el tiempo a toda la humanidad, pero más al pueblo de él es
con lo que él está en mente, ¿no? En palabra, en lo que está escrito. Así que Isaías 6 lo dice. Muy bien. Eso. Gracias, Muy María. Jaime, adelante. Perdón, Cuando eso, quieras. Jaime. Estás muteado, Jaime. Está muteado. Está el micrófono. Ahora Ahora sí. Es sumamente interesante repasar, escuchar a gente que tiene una profunda devoción, porque cada palabra de la Torá no puede ser modificada, y tiene que ser exactamente igual a la que se produjo, se escribió hace 600 años antes de la hora común. Sin embargo, todo ha cambiado de una forma tremenda desde aquellos tiempos, en todos los sentidos, sociales, jurídicos, científicos, y esas palabras continúan siendo iguales y tienen que ser interpretadas de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, cuando Marcelo nos recuerda y nos dice si Dios era o no era violento, nos da las contratesis que los hombres aplicaron y que venimos aplicando desde hace miles de años. Ante la gran incomprensión de para qué vivimos, que sufren la mayoría de la humanidad, cuando uno ve a la gente que está reunida hoy, que sabe para qué vivimos, para qué hemos hecho todo lo que hemos hecho, qué sentido tiene, es extraordinario. Porque ni un vaso, ni un alimento, nada es igual que hace 3000 años atrás. Y sin embargo, estos conceptos se siguen analizando hoy, 3000 años después, para encontrar un rumbo ante una humanidad sin norte, que no sabe hacia dónde va, que lo que hace es tan poco acorde a estos principios. Entonces, hoy escuchamos todo esto, los distintos puntos de vista, y nos vamos a ir a casa con un gran aliciente a seguir pensando en una forma que ya existía en aquel tiempo, en tiempos más difíciles que estos, si se puede pensar, y continúa buscando por lo menos un concepto, que hay un solo ser supremo para todos y que eso no cambia. Es decir, que en las distintas interpretaciones, el que no tiene ese concepto como norte queda fuera de la forma de ser humano. No puede entender para qué existe ni tampoco qué objetivo tenemos en esta vida. Entonces, ¿es violento? No. Nos da normas que pueden ser modificadas, pero lo que no puede ser modificado es el primer tema. Un solo Dios, una sola pensamiento humanista desde hace 3000 años hasta ahora. Si mantenemos eso en la visión, todo lo demás puede ser cambiado. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere dar su opinión?
Raquel. Buenas tardes. Marcelo, te contesto porque me llamaste, pero yo estoy en jardín de infante para hablar de esto. Lo que sí hay un Dios que nos rige, que nos creó y estamos por Él acá y en otro momento estaremos en otro lado. Me parece hermoso, me pareció reinteresante todo. Y lo que dijo Jaime, perdón que lo llame así, pero sé que creo que es la verdad. Estamos y vamos a seguir cuando sintamos que ese Dios es uno y nos enseña directamente a amar al otro. Creo que es la parte más fundamental de todos estos temas. Gracias por nombrarme y gracias a ustedes por todo lo que me compartí y todo lo que enseña y hace pensar lo que dijeron. Gracias, Raquel. Y Jorge, ¿querés compartir alguna palabra, alguna idea, reflexión, algo? Y vamos a tratar. Gracias por la charla, todo muy linda. Yo creo que, como decías, que en el transcurso del tiempo ha ido cambiando, ha ido evolucionando, en algunos casos para bien, en otros casos para mal. La palabra de Dios siempre ha ido guiándonos y yendo por el camino, para mí, el camino más recto, camino que Él quiso para nosotros, para llegar a esta instancia, en caso de los católicos, con la venida de Jesús, para traer el amor que hacía falta en los distintos momentos de la historia. Entonces, yo creo que Dios, más que una persona violenta o una persona con ira, nos iba guiando y nos iba llevando por el buen camino, que es el que Él nos condujo, no nos condujo, sino nos mostró. Y con Jesús Jesús vino a cambiar todo lo que se interpretaba, digamos, que se interpretaba fuera de lo que sería, digamos, lo que Dios quiere hacia nosotros, porque hubo muchas cosas que el hombre, por ser hombre, iba cambiando, iba modificando durante la historia. Entonces yo creo que todo esto está sucediendo porque Dios nos quiere el bien para nosotros. Creo que eso es lo que yo entendí o entiendo. Así es. Gracias. Pues yo quería Recién decir... hace un ratito Juan G. de Tucumán Sí. posteó algo, pero por ahí tiene ganas, no sé, no. Creo que dijo que se retira. Ah, no, está Juan. Está Juan. Está acá en pantalla, sí, Juan Sí, G. sí. Hola, Juan. Bueno, y no sé, Lorena Saracho, ¿quieres? Sí. Yo tengo el atributo. Ahí está, Juan. Buenos días. Está muy entrecortado, Juan. Por eso prefiero que lo lean, digamos. No se te escucha, Juan. Se muteó.
Bueno. Por eso prefiero que lo lea. No se le escucha. No, no se escucha bien, Juan. Perdón, para los que saben, ¿se puede hacer consultas, preguntas de posiciones por escrito? Sí, claro. Sí. Claro. Juan, tenés la alternativa esa. Disculpa, Lorena está escribiendo. Lorena pone que no puede hablar en este momento, que está conectada, que está escuchando, pero no puede hablar. Juan, Lo ¿Ok? mandé por el chat. Lo mandé por el chat. Lo mandé Ah, por está el chat. chateado. Ah, bien, bien. Juan, déjalo. Hay un Lea. chat de, De hay un Juan. chat de Juan Gallardo. Sí. Bueno, perdón mi atrevimiento de ir invitando uno por uno. Ahora le voy a pedir a Teresita Infante si quiere compartir algo, pero no se sientan obligados. Yo, porque la gente a veces por tan respetuosa Disculpa, buenas tardes. no toma la palabra y de golpe tiene algo interesante para compartir. Perdón, Marcelo, quiero leer lo que escribió Juan Gallardo. No sé si todo tiene en pantalla. ¿Cómo no? Adelante. Dios Padre el Eterno es inmutable y por consiguiente sus logos, entre paréntesis, palabra, también inmutable. Job, a posterior de su experiencia personal, expresa: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Está presente no el cambio del Dios de Job, sino el Job de Dios. Ese cambio tiene como base el conocimiento basado en más intimidad y acercamiento espiritual. No evoluciona ni cambia Dios, cambia y evoluciona Job. El Padre nos ayude a evolucionar basado en una relación de intimidad y no de intimidación. Catalina Aines se tuvo que retirar. Yo quería también recordar de que Dios a veces no interviene para que el hombre actúe. Es decir, si Dios estaría siempre dirigiendo nuestros pasos, no tendríamos el libre albedrío y seríamos como Él. Es decir, seríamos imagen y semejanza de Él. Así que en muchas oportunidades, inclusive desgracias, se dice que Dios se ha ocultado o es ocultado, o no está atento, no interviene. Mucha gente que estuvo en la ciudad pregunta dónde estaba Dios. Un juez muy famoso acá que escribió un libro sobre el Nuevo Testamento. Se hizo esa pregunta, era una persona religiosa, y que dejó por haber sido un chiquito en la Shoah, ¿no? Pero esas son preguntas que hay que ver si Dios interviene siempre o deja al hombre también que actúe en la historia y dirija la historia, intervenga. Los planes de Dios se van a cumplir, porque Él se preocupa para que se cumplan. ¿Cómo se van a cumplir? ¿A qué precio se van a cumplir? Eso ya depende de sus hijos, de su creación. Y que tiene esa característica divina de tener libre albedrío. Por eso es muy importante que tomemos conciencia de eso y colaboremos con Él. No nos pongamos en contra porque las cosas se empeoran. Bueno, quería decir solamente, no quiero entrar más. Gracias. Teresita, ¿quieres decir algo? Lamento no poder acompañarte porque el sonido me salió mal y casi no pude escuchar nada, así que no pude expresar mucho. Gracias de todos modos por todo. Gracias. ¿Y Pimpa? Yo pregunto, no hay ninguna obligación ni compromiso. A Pimpa y a Fabiana, si quieren tal vez compartir algo.
Que no sé chatear, por eso no he mandado un anuncio de que estoy fuera de cámara porque de repente estoy atravesando una situación especial. Estoy escuchando, pero no, por eso no aparezco y por eso no voy a hablar. Gracias, Marcelo. Me gustó muchísimo. Me parece muy iluminador. Yo solamente quería decir que me parece que hasta ahora mismo, en las notas de muchas de las Biblias católicas, me parece que por lo menos las que no son para estudio, las que son para nosotros, para mí pobre que ando por el mundo cosechando lo que puedo, han disminuido las notas en el sentido de poner el contexto, poner, como vos decías recién, esa situación de que están escritas por seres humanos que viven en un contexto social, cultural, etcétera, etcétera. Y me da la impresión a mí, no sé si será así, tal vez el padre pueda contestar, que hay también un adelanto para mí en el sentido de dejar más a la interpretación del que lee qué Dios le quiere decir. Porque es cierto, Dios es inmutable, Dios no cambia y su palabra es eterna. Pero también es cierto que Dios es un misterio para nosotros. Si no lo fuera y pudiéramos entenderlo, no sería Dios, creo yo. Nada más que eso. Gracias. Considerando la temperatura de horno que se vive acá en la ciudad de Buenos Aires todavía a esta hora, que hoy ha sido un día muy agitado porque se pronunció en sentencia el tribunal en el caso de Cristina Kirchner y otra gente. Propongo que la sigamos la semana que viene. ¿Les parece bien? Ok. Es un día agotado. Perfecto. Acá también hace mucho calor. Bravo. Sí. Buenas noches. Tucumán, ¿cuánto hace ahora? Acá está fresco. Y ya te digo. Ya te digo, está en 30 y tanto. Está segundito. 40 grados. Bueno, manden un poco para acá. Sí, 36 grados. Vení vos ya. Acá 11 grados en Jerusalén. 35 grados está haciendo. Y Bueno, son las 8 menos 10 de la noche. Está bien, De lo que hermoso. no espera. Sí. Acá son las 1 menos 10 y estamos con, como dice Rubén, 11 grados. 11 grados. Oh, traiga, mande. Y mande que usted ganemos también. el partido, que ganemos el partido. De Amén. Sí, mañana. Amén. Bueno, gracias, Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Raúl, por... Gracias a Gracias a todos. ustedes. Gracias, Chao. Marcelo. Hasta el martes, Jesús. Chao, gracias a todos. Chao. Muy bien. Bye. Chao.